Saludos, ¿qué tal, mis buenos amigos, familia de Red Democrática a lo largo y ancho de Costa Rica y fuera de nuestras fronteras que siempre siguen los programas de 10 a 11 de la mañana, tanto por la 89.1 frecuencia modulada dentro de Costa Rica, como todas las plataformas habilitadas para escucharlo en tiempo real y de forma diferida en internet, no solo la web de la emisora, sino también en @CRC 89.1 Radio @Red Democrática en Facebook y en X, y por supuesto en @Jonathan Prendas en Facebook y en TikTok, para que puedan ustedes siempre estar atentos con toda la información que generamos con nuestros invitados, que siempre cumplen características muy específicas. Quieren hacer de este país la mejor versión de la Costa Rica que sea posible para heredarla a nuestros hijos y a nuestros nietos, todos desde su perspectiva, su ámbito de ejercicio, siempre construyendo, porque entre todos es posible hacer un mejor país. Estamos empezando en este momento el programa del día de hoy y le vamos a dar de una vez la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es rector de la Universidad Católica de Costa Rica, ex embajador de Costa Rica ante el Vaticano, el Estado del Vaticano, que estos últimos días ha estado bastante movida la agenda de la Iglesia Católica con nombramiento de un nuevo papa, que vamos a escuchar qué señales trae, qué mensajes nuevos ha traído, cuál es la perspectiva en un futuro cercano para la iglesia y muchos otros temas que se las traen ya hace unas semanas. Ustedes acordarán, estuvimos con el padre Mauricio viendo todo el proceso de qué era el cónclave, cómo se desarrollaba, cómo se iba a escoger a la nueva autoridad de la iglesia, y hoy vamos al después. Ya se eligió el papa, ya sabemos que es el Papa León XIV, y hoy vamos a conocerlo más a profundidad de la mano de Fernando Sánchez. Bienvenido, Fernando. No, muchas gracias, Jonathan, y muchas gracias a todo el público que nos escucha y nos ve y lo sigue, este programa tan importante, programa que hace patria, programa de los que ocupamos más en nuestro país. A la orden para hablar de un tema que ciertamente ha capturado la atención, el interés, la curiosidad del mundo y de los costarricenses también en estos días, y del cual creo que tenemos mucho que hablar, mucho que aprender y mucho que profundizar. Es un tema muy interesante y creo que pues a la orden para lo que quieran saber o conocer de este proceso y de lo que se nos avecina con el nuevo pontificado del Papa León XIV. Así es. Para empezar, me gustaría, vos que estuviste ahí, que conoces los entretelones de la Iglesia, del Vaticano, puerta adentro, desde la posición de diplomático, ¿qué te pareció que fueran en esa cantidad de votaciones dentro del conclave la elección de una nueva autoridad? Fueron pocas, fueron muchas, lo esperabas así, esperabas esa elección, porque dentro de la prensa, de como en todo, siempre hay una lista de personas que están mediáticamente más cerca de lograr el objetivo, pero al final pues salió una persona que unos lo esperaban, otros no. Sí, tal vez nada más un pequeño comercial antes, y ahora que me acordé, me acordaste de ese tema. Para los interesados en profundizar en este asunto, hay un libro que escribí justo regresando de mi misión como embajador de Costa Rica ante la Santa Sede, que se llama Entre dos Papas, historias de una familia en el Vaticano. Me acuerdo, claro. Y bueno, tocó estar en los últimos 2 años del Papa Benedicto y los 2 primeros del Papa Francisco. Entonces, y narra muchas, de a viva voz y de manera presencial, diferentes actividades y situaciones más personales, familiares, íntimas, de una familia que estaba allá y que pudo compartir con dos pontífices. Por si el tema interesa a alguien, pues se puede conseguir, ahí todavía hay. Debo decir que con esta coyuntura hubo mucho interés y varias copias ya se han ido, pero en la Universidad Católica todavía se pueden conseguir. Dicho eso, a ver, ya yo sé que el tema lo abordaron ya con el padre Mauricio, pero vale la pena un poco contextualizar el tema del cónclave. Recordemos que cuando hay sede vacante, o sea, cuando muere o renuncia un papa, se activan protocolos. El Sí. protocolo, cuando es una muerte, pues las exequias del papa difunto, que lo vivimos todos, y también el protocolo de elección del papa.
que casi que se lleva adelante una tras otra. Es interesante, comienza el proceso de las exequias que toma preeminencia al principio y conforme avanza, pero también al mismo tiempo avanza el tema de la escogencia del nuevo Papa. Cuando termina uno, ya el otro va avanzado y el luego toma preeminencia. Está todo bien planificado. Lo digo porque mientras estábamos en los 9 días del Papa Francisco, también los señores cardenales del Colegio Cardenalicio, electores y no electores, o sea, mayores y menores de 80 años, participaban de lo que se conoce como congregaciones. ¿Qué son congregaciones? Son encuentros donde la Santa Sede convoca a todos los cardenales a discutir temas de interés. Al principio es un tema más de orden administrativo, por ejemplo, cuándo va a ser el funeral del Papa, cosas de este tipo, la mecánica. Pero conforme avanzan y llegan más, los temas se vuelven de fondo. Y ahí se discuten, por ejemplo, los retos de la iglesia futuro, el perfil que debería tener el próximo pontífice, los principales temas a resolver. E inclusive es muy famoso un discurso que hizo en aquel momento el cardenal Bergoglio, ya hoy el Papa Francisco, que Dios goce, sobre lo que él pensaba que ocupaba la iglesia, y hace un discurso, da un mensaje de 3 minutos que escribió en una servilleta, que fue el que le llamó tanto la atención a los cardenales que lo terminaron escogiendo. Y ahí donde él habla de iglesia en salida, cultura del encuentro y todos los temas que él planteó en su pontificado. Entonces, durante estas congregaciones ya los perfiles se fueron discutiendo. O sea, es digamos, una discusión más libre, más abierta. Todavía no están bajo el sigilo, ¿verdad? Sacramental, entonces pueden hablar más libremente y ya se empieza a hablar del asunto. Conforme llega el conclave, pues ya la cosa cambia, ¿no? Ya las reglas están mucho más claras, ya lo sabemos, solamente pueden votar los cardenales menores de 80 años, se gana por 2/3 de la votación. Es interesante, por ejemplo, la mecánica que conlleva o que está diseñada para que se llegue a un consenso. Por ejemplo, en la primera votación, en el primer día solo hay una votación, solo se permite una votación. ¿Con qué objetivo? Con que todo el mundo más o menos vea por dónde anda la cosa, ¿verdad? Nadie espera que en la primera votación salga electo un papa, más bien para ver por dónde anda la cosa. Por lo general hay sorpresas, porque en Roma dicen que los que entran papas salen cardenales, ¿verdad? Difícilmente las cábalas más el estilo político electoral prosperan, porque es un proceso que de alguna manera mezcla, entrelaza un proceso de elección de orden, si se quiere, político, con un proceso de elección espiritual, fundido de elección, de discernimiento en todo el proceso. Y los creyentes pensamos, inspirado permanentemente por el Espíritu Santo, se le invoca constantemente, ¿verdad? El Espíritu Santo en esta elección. Entonces, este proceso es así. Ya el segundo día, pues ya se dan normalmente 2 votaciones en la mañana y 2 por la tarde. Un tema que yo no sé si discutieron es que si pasan 3 días y no hay elección, se descansa un día. No se vuelve a salir. Sí, ¿por qué? Porque se supone que si pasaron 3 días, que pueden ser 5 votaciones, si son al principio, o inclusive podrían ser hasta, no 5, no, 4, 8, 9 votaciones, o 12, ¿verdad? Dependiendo del momento que se cumplan. Y se supone que hay un problema de consensos, y entonces hay que descansar, hay que bajar un poco el ritmo, repensar, discutir, porque los señores cardenales están todos juntos, eh, desayunan juntos, almuerzan juntos, cenan juntos y tendrán oportunidad de conversarse. Y bueno, me parece que son hasta 34 votaciones que se pueden hacer, y si ya a las 34 ya no hay elección, se votan solamente los 2 más votados. Entonces, todo el proceso lleva a eso. Ahora, me preguntas acerca del tema particular de esta elección. La mayoría de los señores cardenales, el 80% del colegio cardenalicio, había sido creado, porque los cardenales se crean, así se dice, es el término correcto, por el Papa Francisco. O sea que podíamos pensar que su impronta pastoral, su impronta, su idea de lo que ocupaba la iglesia era similar o es similar a la del Papa Francisco. Entonces, podíamos pensar que la escogencia iba a ser entre alguien, bueno, que viniese que compartiese su perspectiva eclesial, ¿verdad? Era muy, 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 muy fácil pensar eso.
Otra cosa que a mí me llevó a pensar que iba a ser rápida la elección es que las congregaciones facilitan este diálogo, ¿verdad? Y otra cosa que yo siempre pensé es que una de las cosas interesantes es que el Papa Francisco escogió muchos cardenales que no necesariamente respondían a sedes tradicionalmente cardenalicias. Así es. Entonces no eran prelados acostumbrados a la curia romana. O sea, iban las veces que tenían que ir, pero no eran, digamos, eh, si tuviéramos que ponerlo en otros términos, no eran inquilinos constantes del Vaticano. Estaban en sus parroquias, estaban en sus diócesis como obispos, estaban en el campo, en el territorio, ¿no? Entonces, uno tendería a pensar que la elección iba a decantar más por quienes ellos conocen. ¿A quienes conocían? Bueno, conocían muy bien desde luego al Papa Francisco, que los escogió, conocían muy bien al cardenal Parolin, que era el secretario de Estado, y conocían muy bien a el cardenal Robert Francis Prevost, que el Papa Francisco lo nombra como el prefecto de la Congregación para los Obispos, que es la cabeza de los obispos de todo el mundo. O sea, todos tenían que hablar con él. Él tuvo que ver con la elección de todos los obispos del mundo. Entonces era evidente, era que era una persona conocida de cualquier Claro. cardenal, independientemente de donde estuviese. Em, entonces yo sí me esperaba una decisión rápida. Debo decir que el nombre del cardenal Prevost sonó, pero no muy fuerte, y hacia el final. O sea, más bien el día que fue electo en la mañana, en la noche tal vez, se empezó a hablar un poquito del cardenal Prevost. Lo cierto del caso es que cada vez son más los grupos de cardenales de fuera de Europa. Ujú. Aunque sigue siendo Italia el país que tiene más cardenales, pues ya cuando sumamos los cardenales que vienen del Asia, del África, de América Latina, e inclusive la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, que es bastante grande, nos damos cuenta que pues también en términos generales la geopolítica ahí también tiene un peso importante. Y sobre todo la idea pastoral, geográficamente hablando, porque es muy distinta la manera en que se maneja la iglesia, por ejemplo, en América Latina, o en Asia o en África, que en Europa. ¿Verdad? Lo mejor ejemplo lo tenemos cuando eligieron al Papa Francisco, y yo recuerdo estando ahí que se maravillaban de que el Papa cargaba su maleta, que el Papa acomodaba su micrófono, que el Papa era totalmente autónomo, no ocupaba que nadie le hiciera nada. Pero yo les decía a mis colegas, embajadores, vean, pero así son todos los obispos de nuestros países, ellos son iguales, ¿verdad? Es más, y hasta todavía más, ¿verdad? Sí. Entonces, pues esta larga respuesta para decirte, no me extrañó que saliera tan rápido, porque fue realmente veloz. Ujú. El nombre, pues sí, al principio causó un poco de sorpresa, De hecho, hubo, pero en las transmisiones había como un silencio inicial. mira, yo creo que en general pasamos dos etapas. Una primera etapa de sorpresa y un silencio, pero un silencio que rápidamente cambió por alegría y esperanza. Muy rápido, ¿verdad? Sí. Alegría, emoción, júbilo y esperanza. Sobre todo cuando leímos los atestados del cardenal Prevost, hoy León XIV. Yo creo que bueno, por cierto, y como nota al pie, ojalá, Jonathan y queridos amigos y amigas, que en nuestro país, cuando escojamos a nuestro presidente o presidenta y a nuestros diputados o diputadas, nos pase lo mismo, que nos sorprendamos para bien y que tengamos alegría y esperanza. Totalmente de acuerdo. Eso sería lo mejor que nos puede. Valga el detalle, muy válido. Ojalá, eso es lo mejor que nos puede pasar. Pero bueno, volviendo al tema que nos compete, pero no resistí a hacer esa alusión, máxima ahora que estamos ya a puertas de las elecciones nacionales. En el caso de él, pues cuando revisábamos ya más su currículum, pues es una persona, bueno, como sabemos, nacido en Chicago, Estados Unidos, con estudios en Villanova en matemáticas, o sea, matemático, que luego se va a ser misionero agostino, y se va para el Chiclayo, a Chile. Yo lo conocí en Chiclayo, pero Chiclayo, para que nos demos una idea, queda en avión 2 horas y tanto, 2 horas y media al norte de Lima. O sea, no estamos hablando ni siquiera de un lugar cercano a la capital. Estamos hablando de una diócesis de Misión.
yo recuerdo que lo conocía ya porque era gran canciller de la Universidad Católica de Chiclayo y tuvimos una reunión allá los rectores de América Latina. Y, y hasta hace poco tenía un mal recuerdo de ese viaje porque todo me enfermé ahí. Pero ahora no, ahora lo recuerdo con mucho cariño porque una de las personas que estuvo más atentas, no solo a mi caso, sino a varios que nos enfermamos, fue él, viendo que nos trataran bien, que el tiempo que estuvimos siendo intervenidos en una clínica, todo se y luego que nos llevaran de vuelta a casa, sanos y salvos, ¿verdad? Ahí me di cuenta de su espíritu pastoral. Bueno, él trabaja ya en Chiclayo, en una diócesis de misión azotada por pobreza, por problemas de migración, problemas de medio ambiente. Inclusive hay fotos ahorita que vemos constantemente de él con botas ahí en media inundación, repartiendo comida, o lo vemos a caballo llegando a algunas de las parroquias que no se puede llegar en vehículo, como obispo de Chiclayo. Con una lógica muy bonita, porque el misionero no llega a imponer, no llega a decir lo que hay que hacer, llega a aprender cómo es el lugar, cómo vive la gente, qué necesita la gente, hacerse uno más y luego ayudar y servir en lo que puede. Es una lógica diferente, la del misionero. Y sobre todo la del misionero agostino, que con la lógica de San Agustín llegan pues a unir en la diversidad, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, y después si seguimos bueno, su formación en el Angelicum en Roma. Hace poco estuve conversando también con el rector del Angelicum, que es americano, también es norteamericano. Me dice que está vuelto loco porque ahora todo el mundo quiere saber dónde estudió el Papa, dónde se estaba el Papa, qué hacía el Papa. Bueno, excelente en Roma. Y el Papa Francisco se lo trae después de que tuvo esa experiencia y como el general de los agostinos, que también lo llevó a conocer y a dar vueltas por todo el mundo, Así es. a Roma con dos servicios muy particulares. El primer servicio es, como ya lo dijimos, prefecto de la congregación de los obispos. Ese es el que ve los nombramientos y vela por todos los obispos del mundo. O sea, está enterado de lo que sucede en todo el globo de la Iglesia Universal. O sea, todo lo que está pasando Y pasa los, por él. y los acompaña, hace un acompañamiento, me imagino, de todos los obispos. Así es, los acompaña, tiene que escuchar sus dificultades, sus dudas. Además, cuando van en visitas líminas es cuando las conferencias en pleno van a Roma a darle un informe a la Santa Sede, entre ellos al Papa, él está ahí esperándolos. O sea, que mayor conocimiento de la Iglesia Universal prácticamente nadie lo tenía, salvo tal vez el cardenal Parolín. Y lo segundo, es que el presidente o el prefecto de esta congregación de los obispos es también el presidente de la Comisión Pontificia para América Latina, la CAL, que es una entidad dentro de la Santa Sede cuya misión principal es velar por los temas fundamentales que interesan al Vaticano en nuestro continente. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque el 48% de los bautizados del mundo están en América Latina. Y si sumamos bautizados católicos y si sumamos a los migrantes en Canadá y Estados Unidos, pasan el 50%. Entonces, y él también era la cabeza de esa institución. Tanto es así que, de nuevo, la segunda vez que yo lo vi, ya todavía como cardenal prevost, fue en una sesión de trabajo de toda la mañana, donde como en la organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, a mí me toca coordinar como vicepresidente la región México, Centroamérica y el Caribe. Y me tocó ir a darle un informe de lo que estaba haciendo a él, ¿verdad? Y lo conocí trabajando y recuerdo que estaba muy enterado de todo lo que pasaba en nuestra región y en nuestro istmo, este, muy preocupado por el tema de Nicaragua, en aquel momento con el cierre de todas las universidades, nos pidió que veláramos por Haití. Personalmente me hizo una citativa para que viéramos por el tema cubano, que ya le cumplimos, por cierto, nos pidió incorporar al único instituto católico cubano de formación que es aceptado por el régimen, que ya lo incorporamos a la federación, eso lo pidió en ese momento, preguntó por Costa Rica, o sea, muy enterado de lo que estaba pasando, pero es interesante porque yo al Papa Benedicto y al Papa Francisco los pude conocer ya en su condición de pontífices, pero es la primera vez que me sucede que conozco a alguien trabajando en una conversación quizá como la que estamos teniendo ahora, vos y yo, pero en una mesa, ¿no? Dando informes y bueno, a los 2 años, al año y pico, resultó que los nombraron Papa. Y ahí sí puedo decir que además de su formación, de su historia,
pude compartir con alguien que en Chicago sí ciertamente me pareció cercano, preocupado, este, muy sencillo, pero ahí en funciones, una persona que escuchaba muchísimo, tomando nota, luego buscando soluciones inmediatas, muy práctico para que las cosas se ejecuten y sobre todo con una enorme capacidad para tender puentes, para negociar, para dialogar. Entonces, cuando vemos todo esto y vemos un poco la historia de él, pues pareciera, claro, es muy fácil decir esto ya hoy, ¿verdad? A unos días de la Ya como el cuento contado. pues ya sí, ¿verdad? Pero hace mucho sentido. Y yo creo que como hace tanto sentido es que la iglesia en general, creo que en general el mundo, ¿no? Porque el Papa es un referente en el mundo entero, está tranquilo, está en paz. Creo que estamos en muy buenas manos. Ciertamente es un estilo distinto del Papa Francisco. Es una persona de la total confianza del Papa Francisco. Algunas personas del Vaticano han dicho que era una de las personas que él más pensaba que lo debería sustituir, pero eso nunca lo podremos saber, ¿verdad? Bueno, pero ciertamente que confiaba en él, porque bueno, él lo nombra cardenal, no era cardenal antes del Papa Francisco. Él lo trae a Roma, él no trabajaba en Roma antes del Papa Francisco y no le da cualquier dicasterio, sino un dicasterio de altísimo nivel de responsabilidad en general. En los dos roles que tiene un Papa, que es otra cosa que, no, bueno, no, que hay que tomar en cuenta. El Papa tiene dos roles. Hay un rol pastoral, es la cabeza de la Iglesia Universal. Ujú. Es el que hace las encíclicas, el que es el legislador supremo en estos temas y guía, ilumina a la Iglesia Universal. Pero también es la cabeza del Estado Vaticano, ¿verdad? La Santa Sede es la institución de la Iglesia, la parte religiosa pastoral. La Santa Sede se ubica, se localiza en un estado que se llama el Vaticano, ¿verdad? Que es el más pequeño del mundo, son 44 hectáreas, lo que tiene el Vaticano. Pero geográficamente ahí, en la cabeza política de ese estado, es el Papa. Y el rol que tiene la Santa Sede en la geopolítica mundial es excepcional, porque tiene un rol de lo que llaman los expertos, los politólogos, llamamos soft power, poder blando, que no tiene otro Estado en el mundo, en cuanto a influencia en la ética, en la moral, en pronunciarse sobre los grandes temas del mundo. Y sus principales preocupaciones son la paz, la democracia, el medio ambiente, los derechos humanos, los temas de migración, etcétera, etcétera. Entonces estábamos escogiendo una persona que tiene que manejar ambos roles, ¿verdad? Esto no se los puedo olvidar, ¿verdad? Y creo que, y además de eso, tiene que ser un buen administrador, porque la Santa Sede últimamente ha tenido algunos problemitas financieros, como que en todo lado, ¿verdad? Y hay que ordenar un poco más la casa. Entonces, estaban buscando un buen pastor, un buen administrador y alguien con visión internacional profunda. Eso no es tan fácil de encontrar y yo creo que con el Papa León XIV se ha hecho, gracias a Dios y a la inspiración del Espíritu Santo. De hecho, Fernando, en esa descripción que haces, me llama la atención cuando mencionas que es práctico. Eso puede aligerar mucho los procesos y las formas de actuar y las formas en que se puede generar las líneas a seguir por parte de la iglesia, la ejecución del llamado a hablar de Dios. También la parte de un referente de poder blando, porque él ya habló incluso de los conflictos internacionales. O sea, ya tocó temas de una vez entrando para intentar resolver y ahí se juntan los dos. Y cuando hablabas de matemático, la capacidad académica con la parte administrativa, pues yo creo que también es una línea que llama a un orden y a una claridad del sistema. Y ahí lo que hay que esperar es qué tan de la mano ejecuta su pontificado de lo que estaba haciendo el Papa Francisco, si sigue una misma línea o si va a variarla de alguna forma para poder llevar a un siguiente nivel, un nivel distinto a la Iglesia Católica. Sí, sí, es muy interesante. El Papa, a ver, evidentemente estamos ante dos perfiles distintos, pero dentro de la lógica de la iglesia, con una lógica de continuidad. Y yo siento cuando eh, eh, falleció el Papa Juan Pablo II,
para muchos de nosotros, pues no conocíamos a otro papa. O sea, es interesante, o sea, pensemos en aquel momento, ¿verdad? Eh, ¿Cuál fue algo nunca, único? nunca vimos otro. O sea, inclusive cuando hablábamos de papa, era ese. Sí. Nadie tenía otra imagen en la cabeza. De hecho, pero Incluso producto de todo lo que ha pasado en redes sociales se publica de todo, pero está hecho de que ya nuestra generación ha visto cuatro papas. cuatro, cuatro papas, pero durante unos 25 años, 26 años, fue uno solo. Y pensábamos, bueno, ¿ahora qué? Y bueno, el Espíritu Santo nos regaló al Papa Benedicto. En ese momento, después del gran, el Papa que realmente universal, hizo global la iglesia por sus visitas constantes, por no solamente en cuanto al mandato, sino a su presencia, ser presencia eclesial del pontífice en todo el mundo, además de un país como Polonia. Vino el gran pastor, perdón, el gran teólogo que fue el Papa Benedicto. De ahí en adelante, pues denuncia el Papa Benedicto, que ya podremos hablar de eso también en otro momento, en un acto inédito, casi inédito, cada 500 años sucede eso en la historia de la Iglesia Católica, y con un acto inmenso de amor y de coherencia. Él mismo había dicho que cuando el pontífice no se sintiera física, mental o espiritualmente listo para llevar adelante el peso, tenía que renunciar y así lo hizo. Y vino el pastor, el Papa Francisco. Y ahora pues nos llega entre signos de pregunta el gran pacificador, diría yo, ¿verdad? Y hay que ponerle atención a dos momentos. Hay dos momentos fundamentales que no es igual, repito, no estamos en presencia de un líder político normal, es el líder de la Iglesia Católica, pero hay momentos donde él plantea su programa, sus grandes líneas de programa. Y son dos. Uno es en su primer encuentro con el cuerpo diplomático, que es cuando le habla al mundo, Ujú. y la otra es en su misa de entronización, que es cuando le habla a los creyentes, a la feligresía católica. Y a los católicos y a y a los hombres y mujeres de buena voluntad. El viernes, después de su elección, tuvo el encuentro con el cuerpo diplomático. Yo recuerdo también, a mí me tocó el del Papa Francisco y fue muy interesante. Poca gente le pone atención a ese mensaje. Si le ponemos atención ahí, él plantea y dice que su pontificado va a girar en torno a tres pilares, ¿verdad? Tres pilares fundamentales. Él habla de la paz con la construcción de la paz como un don vivo, ¿verdad? Y entonces, claro, que ahí ya, como bien lo decías, habla específicamente de los conflictos armados del mundo y habla del tema del desarme. Y nos pide a todos estar en la dinámica de la paz. Es interesante porque no solamente se los pide a los grandes líderes, inclusive su mensaje a los periodistas se los pide, el lenguaje, las palabras, desarmemos las palabras, dice él, ¿verdad? Y ojo que también a nosotros cae como anillo el dedo eso de desarmar las palabras, ¿verdad? Porque por ahí comienzan las batallas y comienzan las guerras y comienzan los conflictos, por las palabras. La paz y la construcción de puentes. El segundo tema que pone es, habla de la persona humana y su dignidad, ¿no? La preocupación por la justicia social. Y de ahí su nombre, él se pone en León 14, precisamente porque es León 13, el último león que tuvo la Iglesia Católica, quien le da más fortaleza y cuerpo a la doctrina social de la Iglesia, con una famosa encíclica que también todos estudiamos en la escuela o en el colegio que se llama Rerum Novarum, ¿verdad? Que por cierto tuvo mucho que ver en la construcción del Estado Social de Derecho de Costa Rica, Así. ¿verdad? Y tiene que ver precisamente con códigos de trabajo, con la dignidad del trabajo. Y él dice, ahora estamos en otro plan de revolución, ya no es industrial, ahora es de la inteligencia artificial. ¿Y qué va a pasar con la persona en ese proceso? Y su dignidad, ¿no? Entonces, paz, justicia social y dignidad de la persona. Y finalmente dice verdad, la verdad. Pero entonces dice, hay que llamar las cosas por su nombre, hay que ser claros y específicos, muy de un matemático. No dejemos las cosas de interpretación. Lo que está bien y lo que no, no está bien. Y entonces de una vez habla claramente del medio ambiente, sin ambajes de migración, tema muy interesante porque el Papa León XIV, siendo cardenal aún, habló fuerte en contra de la política migratoria de la administración de Trump, por ejemplo. ¿Verdad? Es un tema que no es menor. Y entonces veremos a un Papa que va a definir muy bien los términos.
que por cierto era un tema que en algunos casos, algunos temas, quizás por lo acelerada de los cambios que llevó adelante el Papa Francisco, algunos temas se habían quedado un poco laxos, sin definición. Él está dispuesto a definir y aclarar. Entonces, paz, construcción de la paz, procuración de la justicia social y búsqueda de la verdad, como los principales pilares sobre los cuales él va a sentar su ministerio petrino desde el punto de vista de su proyección al mundo. Y a lo interno, después, el domingo, ¿qué nos dice? Dos dimensiones. La primera que nos dice es el amor. El amor. Entendido en clave cristiana como caridad. Y entonces él dice, bueno, no en vano, nuestro Señor Jesucristo le preguntó 3 veces a San Pedro que si lo amaba. ¿Por qué le preguntó? Entonces, el que más debe amar es el Papa, dice, él mismo, ¿verdad? Dice, y entonces la autoridad no viene de cuánto poder tenga el Papa, sino de cuánto ama. Y lo que entendemos es, bueno, si él lo va a hacer, pues también tenemos que hacerlo nosotros. Autoridad a partir de la caridad. Es un concepto muy interesante. En clave católica, en clave cristiana, liderazgo se entiende como servicio. Así es. ¿Verdad? Y la segunda dimensión es unidad. Unidad. Y entonces yo no puedo andarle pidiendo al mundo que se una, a las grandes potencias que no se peleen, a los organismos internacionales que se pongan de acuerdo, si en casa, o sea, si en nuestra iglesia no hay unidad. Entonces vamos a buscar la unidad para poder hablar con el testimonio. ¿A qué se Entonces, refiere con eso, Fernando? bueno, es que desde luego que uno de los grandes temas que estaba pululando en los corrillos vaticanos en esta elección, de los grandes retos que había, era el tema de la unidad de la iglesia. Porque con todas las grandes cambios y los grandes hitos que nos dejó el Papa Francisco, repito, se sabía con poco tiempo y sí se había generado un poco de disonancias internas, ¿verdad? En algunos temas. Y entonces habían discusiones, algunas veces muy civilizadas, otras muy altisonantes, que el Papa pues en general toleró con mucha paciencia, pero que realmente pues no hacían bien a la iglesia. Entonces nos dice, los superiores cardenales desde el principio lo plantean, necesitamos unidad. Y yo creo que él mismo lo replantea y lo retoma ahí. De hecho, ve que interesante los guiños que él hace cuando él sale. Nada se hace por casualidad. A mí me pareció un tema bastante banal, preguntarse si el Papa iba a salir todo de blanco o iba a salir con todos los paramentos tradicionales. Pero bueno, eso pareciera que a alguna gente le interesaba. Y cuando salió con los paramentos, entonces ya no, pues salió al estilo Benedicto, decía, más apegado a la tradición, lo cual no tiene nada de malo, No, no. porque recordemos que hay, bueno, a la Iglesia Universal tiene iglesias en todo el mundo y todo tipo de tradiciones, ¿verdad? Y es muchas veces la tradición y la doctrina lo que nos une. Pero en medio de aquello, bueno, y otra cosa, lee su mensaje. Eh, Ojo a ese detalle, porque primero, yo creo que ya como que andaba bastante claro el asunto para que le diera tiempo de escribir algo, ¿verdad? Porque Sí. supuestamente no, no, eso, no hay tiempo para aquello, ¿no? Porque el Papa es elegido, le preguntan si acepta, Y pero dice inmediatamente que sí, y si dice que sí, después de eso tiene que decir cómo quiere llamarse, que ya lo tiene que tener pensado, y luego lo pasan a la sala de las lágrimas, que es una puertita. Si nos ubicamos en la capilla Sixtina, mano de frente, a mano izquierda, hay una pequeña puertita, eso se llama la sala de las lágrimas. Ahí lo que tiene son 3 o 4 sotanas de diferentes medidas, porque no se sabe cuál va a ser la medida del Papa, y un cuadro de la Virgen del Buen Consejo donde el Papa reza, y por primera vez se va al espejo vestido de blanco. Y entonces dice, es inevitable que no derrame lágrimas ante el peso de la responsabilidad pastoral histórica que tiene. Bueno, pero en ese tiempo nadie se pone a escribir un discurso, ¿verdad? O un mensaje. Él ya lo tenía. Entonces, eso nos lleva a pensar que ya él sabía por dónde andaba la cosa. Pero también nos habla de su estilo sereno, su estilo mesurado, no a capela como solía hacer el Papa Francisco, ¿verdad? Pero por otro lado, dos guiños a la tradición. Discurso
pensado, paramentos tradicionales, pero por otro lado, por primera vez que yo sepa, y creo que no existe otro momento, o sea, haya sucedido lo mismo, empieza a hablar en español Eso me llamó la atención. y saluda a su diócesis en Chiclayo, que es un guiño total. El Papa Francisco no lo hizo. No, el Papa Francisco no lo hizo, el Papa solamente habló en Italiano. italiano. Yo estaba ahí en la Plaza de San Pedro ese día, fue una emoción muy grande, fue muy interesante porque este, yo pues fui la única vez que fui a la plaza, porque nunca se sabe, ¿no? Y estaba haciendo mucho frío y yo estaba lloviendo. Ese día estaba cerquita, hay una Eucaristía a la par para pedir por los cardenales y su decisión. Yo fui, salió faltando 5 para las 7. Entonces dije yo, bueno, estoy tan cerca que voy a ir a ver el humo negro. Y éramos tal vez 50 personas, estaba muy feo el clima. Y efectivamente al principio por el agua pareció negro el humo, pero luego se aclaró. Ya, Jonathan, en 10 minutos ahí estaba lleno aquello desde el balcón hasta el Tévere. No cabía un alma, ¿verdad? En Y San Pedro. no es un espacio pequeño. No, pues, era enorme. Y según yo iba a transmitir, claro, la señal de internet me duró 5 minutos. Después con todas las cámaras y con todas las transmisiones de todas las cadenas del mundo, pues ya no se pudo. Pero ahí no, él habló siempre en italiano, hizo cambios, salió sin paramentos, pidió la oración del pueblo de Dios para él. Y recuerdo que luego los priores al Padre Nuestro, pero fue muy bonito porque yo rezaba en español, pero al frente mío rezaba alguien en italiano, al lado en portugués, al otro lado en alemán, atrás en francés, y los que rezaban en idiomas orientales o africanos, pues ya no sé qué estaban diciendo. Pero es interesante, es lindísimo escuchar aquella oración en todas las lenguas que se puede pedir al Santo Padre, pero no hubo ninguna locución en español. En cambio, el Papa León sí lo hizo. Entonces, desde ahí vemos esa capacidad de construcción de puentes, ¿no? De unión que él está manejando. De hecho, ahora señalabas un dato no menor, que es el 48% de católicos bautizados en la región. Y al hacer esa alusión en español, podría pensarse de alguna atención particular o especial hacia la región latinoamericana. Pues yo creo que sí. A mí me preguntaron, ¿usted cree que vuelva a repetir un Papa de América Latina? Y yo sí les dije, yo lo veo muy difícil, prácticamente imposible. Eh, m- Más allá de porque es raro que repita un continente, tampoco veo un perfil, ¿verdad? Porque si hubiese un perfil, pues igual puede pasar. Lo que pasa es que el Papa León XIV es lo más cercano que podríamos tener un Papa latinoamericano, ¿verdad? Nacido en Estados Unidos, pero también con nacionalidad peruana y con una experiencia profunda pastoral en América Latina, en el Perú. Entonces, yo creo que sí, él es muy consciente. Además, habiendo sido cabeza de la Comisión Pontificia para América Latina, conoce bien lo que pasa en el continente, conoce perfectamente lo que pasa en el continente. Yo puedo decirlo, por ejemplo, en la Federación Internacional de Universidades Católicas, que son los 240 o 250 universidades en todo el mundo, desde el 2018 a la fecha, tenemos 25 nuevos ingresos. Y de esos, del 50% son todas universidades de América Latina. Todas. O sea, la mitad de universidades de América Latina. Eh, que lo que da una idea del dinamismo de nuestro continente en estos temas, ¿verdad? La mayoría hoy de los sacerdotes que se ordenan, sí, en América Latina, se ordenan en la India, muchos en Asia, ¿verdad? De hecho, es interesante cuando uno va a las parroquias en Roma o en España, Italia, España, Francia, hay muchísimos sacerdotes que evidentemente no son locales, ¿verdad? Este, Casi que estamos viendo una inversión de la misión, ¿verdad? Antes los europeos hacían misión en nuestros países, ahora son nuestros países los que van a hacer misión a Europa. Entonces yo sí creo que está muy claro el Papa León del rol eh, de América Latina y otros continentes en la iglesia y cómo hay que considerar otras realidades muy, muy distintas, ¿verdad? Yo sí creo que va a tener, no me extrañaría que haga bastantes viajes apostólicos a nuestra parte del mundo. Sí, de hecho, ya varios gobiernos lo han invitado para que puedan ir por este lado del mundo, igual en otros lados, pero habrá que esperar algún tiempo para que eso se empiece a dar. Supongo que tiene que quedarse ordenar la casa y acomodar todo lo que refiere a su nueva posición. Pues es interesante porque cuando el Papa no dice de vacante,
todos los cargos, todos quedan, sobre todo los de cabeza, quedan en stand-by. El Vaticano se gobierna por dicasterios, que serían ministerios para nosotros, ¿verdad? Nombrados las cabezas de esos dicasterios que se llaman prefectos, que sea algo así como ministros, por el Papa. Cuando el Papa fallece o renuncia, no es que quedan cesantes, quedan en stand-by, sujetos a confirmación por el nuevo pontífice. Entonces, por lo general, no los cesa, sino que los confirma temporalmente mientras analiza. Él acaba de hacer eso. Ya ha hecho algunos cambios, no tantos, pero algunos ya los ha empezado a hacer, ordenando la casa o enrumbando la casa según lo que él considera que tiene que hacerse. Sin embargo, sí es cierto que hay una agenda ya definida, ¿verdad? Que venía de tiempos del Papa Francisco que él tiene que revisar y seguramente cumplir. Y también se planteará sus nuevas propuestas de viaje a futuro, ¿verdad? No me extrañaría para nada que también dentro de esos viajes, repito, está América Latina. Y con respecto a una eventual visita a nuestro país, yo siempre les digo, para que eso suceda, tendríamos que pensar en varias cosas. Lo primero es que tiene que haber una puesta en común de la Conferencia Episcopal y el Gobierno de la República. El Papa no va a venir con una invitación solo del gobierno. El Papa va a venir cuando ambas instituciones lideradas, ¿verdad? por la Conferencia Episcopal le hagan la excitativa de venir, ¿verdad? Eso es lo primero que tiene que suceder, porque es una visita que tiene, repito, dos connotaciones. Los demás. Dos connotaciones, exactamente. Viene como jefe de un Estado, pero también viene como cabeza de la Iglesia Universal. Y aquí tienen que recibirlo. Tienen que recibirlo en ambas calidades y tiene que tener agenda para ambas cosas. Entonces tiene que haber una puesta en común. Lo segundo que tiene que haber es, pues, un acto, un momento histórico, algo que amerite la presencia del Santo Padre. ¿Mm? Y si somos sagaces e inteligentes, pues una puesta en común con los hermanos centroamericanos para que la visita sea de provecho para todo el istmo, como lo hizo San Juan Pablo II, creo que eleva sustantivamente las posibilidades de una visita. Eso se trabaja con tiempo, con una diplomacia filigránica, no es nada más ir y dejar una nota, no, hay que trabajarlo y se puede lograr, claro que sí, más con un papa como este que es un papa relativamente joven, conocido en América Latina y que creo que le puede interesar muchísimo lo que pasa en América Latina, sobre todo en América Central, sobre todo si hablamos de temas como la violencia, como la inseguridad, como el narcotráfico, como la migración, donde América Central lamentablemente juega un rol muy complicado y podría aquí pues su presencia ser muy, muy apreciada. Pero bueno, eso es un tema que habría que trabajar y habría que revisar las voluntades de las partes para hacerlo. No me cabe ninguna duda que tanto la Conferencia Episcopal nuestra como el gobierno quieren que vengan, pero hay que ponernos de acuerdo primero para lograrlo y trabajar para que eso se dé. Acabas de dar un elemento particular y que quiero rescatar, que es un papa joven. La iglesia apostó, en el buen entender del término, por un papado largo o es parte de una transición hacia nuevos pasos que pueda la iglesia. Pues sí, con la edad del Papa es interesante porque efectivamente uno podría pensar que alguien que ronda los 69, 70 años, pues ya no está joven, pero sin embargo, para un puesto como esto sí que lo es, Sí. sí que lo es. Este, y sí, claro que es un factor que se considera, desde luego que sí. Pero bueno, muchas veces no salen así, ¿verdad? Yo recuerdo que decían los biógrafos de Juan 23 que habían escogido un papa de transición y resultó ser un papa de los más revolucionarios de la historia, ¿no? Como el Concilio Vaticano II. Entonces, bueno, y si la apuesta con el Papa Francisco fue en esa lógica, pues también salió igual, ¿verdad? Entonces yo creo que al final el tiempo, pues puede o puede que no, el tiempo de papado. Sin embargo, en este caso, me parece que la apuesta sí es por una persona con un perfil eh, de unidad, generador de puentes, un conciliador y también que genere un tiempo de estabilidad. Y yo creo que la edad que tiene es una edad óptima para lograr eso, ¿verdad? Un tiempo de tranquilidad, de estabilidad, de unidad
y con un mensaje clarísimo con respecto a los conflictos internacionales. Está siendo muy claro en los temas, muy, 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 muy claro. Y yo creo que es una cosa que también se agradece porque creo que muchos sectores de iglesia echaban de menos esa claridad a la hora de pronunciarse sobre diversos temas. Y ciertamente yo creo que el tema de la paz va a ser constante. Veremos una Santa Sede muy activa en sus roles internacionales, propiciando y buscando que se dé la paz, y muy fuerte para hablar en contra de los que no lo quieren hablar. La tesis del Papa Francisco y ahora del Papa León XIV es más trabajo en calle. Ya dijiste muy bien el currículum de este nuevo Papa. Eso puede llamar a una iglesia católica más fuera del templo, más en sitio, más en comunidad, más misionera, si es que el caso. Pues sí, el Papa Francisco hablaba de iglesia en salida y después el mismo término lo utilizó para otros casos. A nosotros nos habló muchas veces de universidad en salida también. Y ahora el Papa León XIV habla, bueno, no tiene que hablar de la importancia de la misión, ¿verdad? Él en sí mismo es un misionero. Fue muy fuerte en rescatar algunos términos. Uno de ellos, la cultura del encuentro de la cual habló el Papa Francisco muchas veces, que tiene que ver con la capacidad de vernos, de conocernos, de estar juntos, de romper mitos, conociendo a la persona, más allá de lo que nos digan o pensemos de una situación particular. Y eso se logra estando con la gente, conociéndola, ¿verdad? No haciéndose ideas preconcebidas. Y el otro término que utilizó fue el de sinodalidad, que inclusive el Papa hace un sínodo que es una reunión de los obispos del mundo sobre este tema. Sinodalidad, la manera más sencilla de describirlo es como caminar juntos. Es el método. La forma de tomar decisiones, ¿cuál es? Es haciéndolo juntos, escuchándonos, caminando juntos y decidiendo juntos. Desde luego que ese método toma tiempo porque hay que escuchar a todos y toma paciencia y toma tolerancia, pero permite llegar a decisiones mucho más legítimas y mejor asimiladas. Él habla de caminar juntos, de sinodalidad, habla de propiciar la cultura del encuentro. El misionero anuncia ya que va a estar em, visitando diferentes partes. En el día a día ha ido a visitar conventos, realidades distintas, lo ha hecho porque ha querido. Yo creo que esa lógica no va a cambiar, esa lógica pastoral de cercanía, que además es una lógica, una impronta pastoral que ha probado ser impresionantemente efectiva. El pontificado del Papa Francisco termina con más católicos que como empezó. Y yo creo que en estos tiempos, no hablar de que después de un pontificado de 12 años, el Papa le entrega a la iglesia más bautizados de los que se encontró, ¿verdad? Y mucho más gente interesados en el tema de iglesia y sus tópicos. Me parece que demuestra que esta lógica, esta impronta pastoral es la que el pueblo necesita, la que quiere. Quieren una persona cercana, que escuche, que sientan familiar. Y yo creo que la partida del Papa Francisco de alguna manera ratificó esto. Creo que cuando nos anunciaron que había muerto, todos sentimos que se fue alguien, no era cercano, de alguna manera, ¿verdad? De alguna manera era alguien que nos pareció muy cercano. De hecho, ayer o en estos días conversábamos con el vicerrector de la Universidad Católica de Pusan en Corea del Sur. Eh, en Corea del Sur va a ser la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Y me decía el rector, me decía, pues es Universidad Católica, pero la minoría de los estudiantes son creyentes, son católicos, hay de otras religiones. Me decía, pero todos aman al Papa Francisco, todos lo sentían muy cerca. Y hay temas que posicionó como el tema del medio ambiente, por ejemplo, que generaron interés generalizado de todo tipo. Entonces yo sí creo que esta impronta, que es la misma que trae el Papa León XIV, pues la seguiremos viendo con otro estilo, ¿verdad? Otro estilo, porque son personas distintas, ya lo vemos, personalidades diferentes, formas de acercarse a los demás diferentes, pero ambos muy sencillos, prácticos, directos,
y acostumbrados a estar con la gente. Ambos vienen de experiencias pastorales. Y yo creo que esa es la clave. Esa es la clave de cómo logran tan rápido conectar con la gente. Porque eso sí no tiene explicación. Bueno, podemos dar una explicación, si queremos, Jonathan, espiritual. Claro que van inspirados por el Espíritu Santo. Pero también ambos tienen esa capacidad, ese carisma de hacer conexión inmediata con la gente. Y yo creo que eso se debe a que han compartido la mayor parte de su vida con la gente y logran conectar con sus necesidades, con sus formas de ser y sobre todo con su corazón. La apuesta es al corazón y por eso él habla de amor. Desde el principio habla de amor. Y dice que el que más tiene que querer es él, es él. Fernando, muchísimas gracias. Una hora llena de detalles que nos hace referenciar cómo va a ser el futuro inmediato de la Iglesia Católica. Insistimos, dentro del ecosistema democrático en el que está Costa Rica, más de la mitad, el 60-55% de los costarricenses profesan el catolicismo. El hablar de todo esto que está pasando nos hace referenciarnos a un sentido de integrarnos como sociedad y entendernos para poder respetarnos. Yo creo que es parte del proceso que necesitamos todos unos con otros, y todos los detalles que has dado, Fernando, nos llevan y nos mueven a pensar en que todos podemos poner nuestra cuota de trabajo para poder hacer de este un mejor país. No, desde luego, desde luego. Y a mí me parece, y si me lo permitís, Jonathan, que volviendo al tema con que empezamos, la elección debe dejarnos algo, además de el interés y el aprender de lo que sucede en la Santa Sede, el proceso de toma de decisión, un proceso de toma de decisión sosegado, donde a los creyentes también rezado, o sea, se reza para escoger a los líderes, se pide la inspiración del Espíritu Santo, de diálogo donde se escucha, se analiza lo que se necesita para el momento histórico en que está, en este caso la Santa Sede, pero también podría pasar lo mismo para nuestro país. Se busca el perfil, se ve su formación académica, su historia laboral, profesional, dónde se ha desempeñado, qué ha hecho la persona, cómo ha salido adelante de esos retos profesionales que ha tenido, y luego se escoge, con la esperanza de que la escogencia nos dé paz, alegría y esperanza. Ojalá de verdad que de todo este proceso que tan interesante y lindo, que tiene que ver directamente con el gobierno de la Santa Sede y muy importante para todos nosotros, saquemos algo también para lo que se avecina para Costa Rica en las próximas elecciones. Totalmente de acuerdo. Apoyo y suscribo esas oraciones porque necesitamos esas referencias que acabas de hacer, porque necesitamos eh, hacer un mejor país, y estos detalles nos pueden hacer la diferencia. Muchísimas gracias, Fernando. Claro que sí, un gusto y siempre a la orden. Y muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía. Repasen este programa, compártanlo con quien sea necesario, porque necesitamos siempre hacer causa sobre lo que nos hace grandes como país. Hasta mañana, si Dios así lo permite.